ima mamo kwe ba tu ima da tu kwe. Por mucho tiempo la política indigenista se ha dedicado a cooptar, a romper y a desmovilizar los movimientos y las organizaciones indígenas de Panamá. Para los pueblos indígenas ha significado la cooptación y la ruptura estructural de nuestra memoria histórica. Creo que él estaba en una delegación oficial a visita con el gobierno neozelandés, y eso es el email que se circuló en Nueva Zelanda. Y en el email se decía que, aprovechando la presencia de aquí del señor Waynlord, la representante neozelandés que algunos de ustedes conocerán, Pam Dunn, ella organizó una pequeña reunión entre los maoris y el representante, en este caso, el señor Waynlord. Me permito decir de que no se discutió muchas cosas, más bien fue una cuestión informativa, afirmativa, positiva. Eso fue todo. Él solamente informó lo que había pasado en Nueva York, cómo se organizó el foro permanente, la primera reunión, cómo se llevó las discusiones y cómo ustedes trabajaron, según él, magnífico entre ustedes. La teología de la inculturación, más que ayudar a fortalecer las culturas indígenas, lo que trata es quitarle lo misterioso, la profundidad que tiene para poder imponer el evangelio conociendo la cultura. Y eso mismo está pasando con la educación. La teología se debería liberarse, fundamentalmente porque están esclavizadas bajo conceptos europeizantes de un Dios único, machista, centralizada, barbudo, en donde no hay una comunidad de consulta completamente distinta a la cosmovisión indígena, especialmente del mundo cuna, en donde existe una madre que transmite energía negativa, donde existe un padre que transmite una energía positiva y donde toda la energía se entrecruzan dos energías. En el río existe un río femenino, un río masculino. Existe energía masculina y energía femenina, en donde la cosmovisión cuna, el sol es el abuelo, el mar, el océano es la abuela, las estrellas son los hijos, en donde el árbol es tu hermano, lo que nosotros entendemos por la madre tierra. Los derechos de la propiedad intelectual establecidos en los tratados han permitido a corporaciones, laboratorios químicos y farmacéuticos transnacionales se apropien de la riqueza de flora y fauna de los que son poseedores muchos de los países de América, especialmente los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, quienes habitamos y conservamos la mayor parte de la biodiversidad, están en la mira de las grandes empresas mineras, forestales, farmacéuticas, de agua, de energía, entre otras. Todos estos recursos pretenden ser convertidos en mercancías a través de procesos de privatización e industrialización controlada por los grandes inversionistas. Señora Presidenta, es necesario que los estados latinoamericanos prioricen y den la seguridad y soberanía alimentaria a través de la producción de formas sustentables de alimentos. Es necesario la aplicación de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas de una agricultura sustentable que han sabido valorar y mantener la producción y reproducción de productos. Los estados deben reconocer los derechos de los pueblos indígenas y respetar el control de sus recursos naturales de acuerdo a sus usos tradicionales. En este marco de ideas debemos de decir que frente a un nuevo orden económico como la globalización
y el mejoramiento de las condiciones de vida para los pueblos indígenas se pretende imponer desde los países desarrollados como los acuerdos de ALCA, APEC y el Plan Puebla-Panamá, que solo están a la casa de los recursos de biodiversidad y de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, así como inundarnos de sus productos sin que podamos desarrollar nuestra economía tradicional en igualdad de condiciones para terminar con nuestra integración forzada, queramos o no. Señora Presidente, recomendamos: 1. Demandamos a los estados del continente el respeto de nuestros centros ceremoniales y sitios sagrados, de tal manera que a nombre de la globalización no se conviertan en objeto de mercado. 2. Manifestamos nuestra preocupación por la política turística de los estados y la industria turística que ha ocasionado los efectos físicos, sociales y culturales de nuestros territorios y nuestros derechos colectivos. Para concluir, le hacemos recordar a los estados en nombre de nuestras organizaciones que se establezca un acuerdo alternativo a los acuerdos nombrados, donde prevé la plena participación y efectiva de los pueblos indígenas, siendo que son nuestros territorios los más afectados desde el punto de vista socioeconómico y ambiental. Dado esto como consecuencia de la posible pérdida de culturas, que muy bien se sabe en estos espacios, forma parte del patrimonio cultural de la humanidad. Gracias. No existe el concepto del infierno en el mundo cuna, sino que el camino del mundo cuna hacia la perfección es que desde el momento en que tú te entierras, tú llegas a encontrarte perfectamente, equilibrarte completamente a través de la madre tierra. Y toda la cosmovisión es un viaje debajo de la tierra, no es hacia el cielo, sino es debajo de la tierra. Sin embargo, me parece que es de suma importancia que el documento dedique una parte sobre la necesidad de respetar los tratados celebrados entre los estados y los pueblos indígenas, las cuales han sido violadas por parte de los estados sin el consentimiento previo e informado de los pueblos indígenas. De esta manera, debemos tomar en cuenta las estructuras políticas, económicas y culturales existentes en las comunidades de los pueblos indígenas. Debemos entender que muchos pueblos indígenas contamos con tratados, acuerdos, convenios y resoluciones oficiales, las cuales deben ser respetadas por parte no indígena. Señor Presidente, es necesario entender que el libre consentimiento previo e informado necesita ser implementado. Se debe entender que el consentimiento previo e informado también se refiere a la toma de decisión de los pueblos indígenas en los asuntos que les afecte, porque con el previo consentimiento e informado, los pueblos afectados tienen el derecho a evaluar los pros y contras de cualquier plan concerniente a ellos. El relator especial sobre tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre los estados y los pueblos indígenas, el profesor Miguel Alfonso Martínez, concluye que estos instrumentos tratados entre los estados y los pueblos indígenas continúan hasta el día de hoy manteniendo su estatus original y son de origen de obligación internacional que incumbe a las partes. El relator especial también notó que los estados han constantemente violado, ignorado y abusado sus obligaciones con tratados sin ninguna impunidad. Es claro que los mecanismos establecidos unilateralmente por los estados para adjudicar las violaciones de tratados, y es contradictorio que una parte sea solo el mediador de la disputa. Los pueblos indígenas somos parte de los tratados, pero no tenemos un foro donde dirigir nuestras demandas de las violaciones de los tratados. Señor Presidente, la base fundamental de las violaciones de los tratados está en el asunto de control y el derecho sobre la tierra y sus recursos. Sin embargo, las normas internacionales establecidas y normas de derechos humanos por establecerse, por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, directamente o indirectamente toca la materia de los tratados, acuerdos y el derecho a la tierra en una forma amplia, afirmando los derechos de los pueblos indígenas. En conclusión,
el órgano de tratados para monitorear la Convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación racial. La CER también ha adoptado en su 23º comentarios generales sobre los derechos de los pueblos indígenas a su tierra y a sus recursos naturales. La CER puede requerir a los estados donde los pueblos indígenas han sido despojados de sus tierras y territorios tradicionalmente ocupados o usados sin su consentimiento libre e informado, de tomar pasos necesarios para regresar estas tierras y territorios a los pueblos indígenas. Señor presidente, mi organización, el Consejo Internacional de Tratados Indios, recomienda que el grupo de trabajo sobre las poblaciones indígenas recomiende el establecimiento de un órgano internacional o un mecanismo donde los pueblos indígenas demanden quejas originadas de los tratados y acuerdos constructivos sin su libre consentimiento previo e informado. Muchas gracias, señor presidente. Hermanos indios, indios hermanos, nosotros los indios, hay expertos en convertir pueblos en masas. El mundo se ha encogido, mundializado y globalizado. Este anglicismo, vicio de lenguaje al extenderse, muestra la amplitud del agringamiento colonial. Nadie determina el camino de nuestra vida. Esa es nuestra responsabilidad indelegable. No podemos culpar a nadie de nuestra esclavitud, excepto a nosotros mismos por permitirla. En las luchas sociales, comunistas, fascistas, nacionalistas, todos occidentales colonialistas, ponen las ideas. Los indios ponemos los muertos. Ha corrido mucha sangre india en el peligroso barrio de la política. Ver al enemigo del indio tal cual es darle un verdadero sentido a nuestra lucha. La doctrina sobre la teoría del descubrimiento demuestra que en Abya Yala, mal llamada América, se cometió una de las peores masacres humanas perpetradas en la historia de la humanidad, que ha servido de fundamento para la violación de derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indios. Este debe ser el pilar de nuestras reivindicaciones. Esta doctrina y una estructura holística denominada marco de dominación han tenido como consecuencia siglos de extracción de recursos virtualmente ilimitada de los territorios tradicionales, lo que ha llevado al despojo y al empobrecimiento de los pueblos indios. La denominada doctrina del descubrimiento de América, que sirvió para justificar el exterminio de los pueblos indios durante la conquista, sigue vigente en los países de la región. Algunos estados modernos reconocen el derecho de los pueblos indios a sus tierras ancestrales, pero se arrogan para sí el control soberano de los mismos. El Consejo Indio Exterior no reconoce a los estados colonialistas como sus estados, puesto que la base jurídica de los mismos están sustentadas por una jurisprudencia que es copia de Europa, y sabemos que ninguna copia libera. Hay pueblos indios que no reivindican la libre determinación. Por ejemplo, los hermanos Rapa Nui de la isla de Pascua han determinado ser libres de la tutela de Chile y exigen la retirada definitiva de su nación Rapa Nui y para siempre. La demanda de los pueblos indios no está basada en pedir una migaja de pan y una ayuda para sobrevivir. Los pueblos indios exigimos justicia. Esa teoría de dádivas, dejándolo en manos de las organizaciones no gubernamentales, fundaciones o ministerios paternalistas, solo ejercen de colchón de los gobiernos. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el papel que juegan en nuestra sociedad. Y un ejemplo está fundamentada por el fallecido Alfonso Martínez, presidente del extinto Grupo de Trabajo de los Pueblos Indios en Ginebra, quien manifestó: nadie que sea no indígena puede aspirar a ser indígena. Como frase coloquial, nadie puede ser un efectivo guanabí.
Esa es una tribu que no se conoce entre los pueblos indios. La tribu de los guanabí, los que pretenden ser sin poder ser, no creo que sea la solución para entender los problemas de los pueblos indios. Tener cara de indio no es garantía de descolonización. Ser indio es una actitud espiritual, un compromiso, no un hecho racial. Sabemos que algunas organizaciones basan su desarrollo en pedir migajas a gobiernos u ONG para callar sus conciencias y silenciar nuestro verdadero compromiso de liberación. Ese camino de abrazar a quienes le benefician tienen a la larga graves consecuencias. Por ejemplo, la señora Bachelet, siendo presidenta de Chile, jamás reconoció el derecho inalienable a la libre determinación del pueblo mapuche. Sin embargo, ostentaba un cargo en la ONU como una persona progresista. Y ahora nos quieren regalar ese evento denominado Conferencia Mundial, que no es una conferencia mundial. En ese sentido, los que tenemos una posición crítica de los eventos, creo que deberíamos abrir un debate a nivel internacional y consecuentemente una divulgación para introducir el artículo 28 de la Declaración de los Pueblos Indios. Una conferencia mundial debe y tiene que ser sustentada por las bases indias y su consentimiento debe ser, como todos sabemos, previo, libre, informado y no por reuniones de carácter internacional. Señora Presidenta, los políticos se encargan de disfrazar la realidad histórica. Por ello, el político es el humano más alejado del espíritu. Por eso, cuanto toca en el arte, en la música, el lenguaje, todo lo ensucia. La monarquía española, con el rey a la cabeza, debe empezar derogando la bula papal intercaétera y pedir perdón por el genocidio cometido en nuestros pueblos. Solo así se podrá ejecutar la ceremonia del perdón. Ningún gobierno latinoamericano puso el dedo en la llaga en cuanto se refiere a los ciudadanos hermanos indios que están presos en Europa en el centro de internamiento por no cumplir con una ley de extranjería. Son ciudadanos presos y sometidos, privados de un derecho fundamental como es la libertad. Y sin embargo, cualquier ciudadano europeo o norteamericano tiene todo el reconocimiento para no ser molestado en las regiones latinas. Los gobiernos latinoamericanos, los gobiernos latinoamericanos viven en una intelectualidad atrasada, llena de prejuicios, basando su poder en los votos y la democracia simulada sin pensar. La democracia es un medio, un mito, nunca un fin. Sabemos que nuestra lucha es larga y seguiremos luchando con fuerza de viejos tigres. Y estamos seguros que nuestros campos serán libres. Todo será libre porque lucharemos hasta el fin. La historia nos enseña que nuestros pueblos son maestros de la supervivencia. Nuestra lucha no es para sobrevivir, es para existir. Gracias, señora Presidenta. ¿Acaso los peces, cuando salen del riachuelo y vuelven al mar, no regresan nuevamente a poner los huevos a la madre tierra? ¿Acaso las tortugas no tienen sus relaciones sexuales en el océano, pero regresan a poner sus huevos en la madre tierra? ¿Acaso la misma actitud mía de morir no es un volver? Yo he salido de la madre tierra, pero tengo que volver nuevamente a ella. Es un encuentro que me hace feliz, porque voy a regresar a la madre tierra.